A veces, las decisiones más insólitas nacen de una mezcla de curiosidad y culpa. Otras veces, de la necesidad de tocar lo real con las manos. Esta es una de esas historias en las que un gesto extraño, disfrazarse de quien barre, desvela mucho más que una anécdota. Muestra cómo la humanidad puede reconstruirse cuando se sale del pedestal y se pone un delantal. Antes de empezar la historia, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Y del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías a esta premisa tan loca? Déjalo en los comentarios. El vestíbulo del Hotel Olivo respiraba la calma impuesta por el vidrio y la madera noble. El mármol reflejaba luces ambarinas, maletas pasaban rodando como si obedecieran una coreografía ajena, y el aroma de café recién hecho llegaba desde una pequeña barra que nadie esperaba en un hotel de esa categoría. En medio de ese orden, alguien barría con un viejo trapeador, empeñado en no sobresalir, camisola gris, gorra modesta, manos con uñas imperfectas y una mochila vieja colgada al costado. Nadie miraba demasiado. Los huéspedes miran el brillo, no a quien lo produce. Maximiliano Hernández arrastraba el trapeador como si fuera un instrumento nuevo que no terminaba de entender. Su espalda se acostumbraba al movimiento de empujar y tirar con la paciencia de quien repite algo hasta dominarlo. Observaba más que barría, cada gesto del personal, cada queja, cada saludo furtivo entre empleados. No era el truco de un excéntrico caprichoso, era investigación. Su voz, apenas un murmullo bajo la gorra, se presentó como Miguel cuando le preguntaron. Miguel, del servicio, dijo, y nadie lo conectó con la casa matriz ni con la familia Hernández, cuyo apellido en el mundillo local abría puertas, titulares y recelos. Laura Andrade llegó aquella mañana con la agenda bajo el brazo y la sonrisa de quien ha hecho de la cordialidad una herramienta de supervivencia. En la recepción, su voz tenía el timbre de alguien que sabe calmar tormentas. No hay problema, señora, lo soluciono ahora mismo. Tranquilo, señor, su reserva está confirmada. O la frase que más usaba con el joven personal, si hace falta me avisas. Sus manos, finas de tanto teclear y anudar corbatas cuando era necesario, olían ligeramente a lavanda por el jabón que llevaba en el bolso. Al verle Miguel con el trapeador, se permitió una mueca de complicidad que nadie más advirtió. Carmela, la jefa de limpieza, cruzó al lado de Miguel con una bandeja. Era una mujer de voz fuerte y mirada dulce, con manos que hablaban tanto como su boca. Había llegado al hotel antes que Laura, la conocía desde que el hotel aún era un proyecto de sueño. Al ver a Miguel, clavó su mirada en él y soltó, sin demasiadas florituras, «No dejes que el trapeador te dominen, mira cómo se hace». Miguel sonrió tímido y la imitó. La imagen resultó entrañable, el dueño por fuera y el trapeador por dentro, como una fábula que nadie se atrevía a contar. A pesar del disfraz, Maximiliano no era torpe en todo. Tenía la disciplina de quien ha manejado empresas a golpe de hoja de cálculo y llamadas a horas intempestivas. Pero aquella disciplina aplicada al sillón de un lobby no siempre daba resultado. Una vez, al intentar recoger un trozo de papel bajo una planta, su rodilla golpeó un macetero y derramó unas plantas ornamentales. El desastre quedó en una regada de tierra en la alfombra y en una risa contenida de Laura que luego lo ayudaría a limpiar con la ternura de quien no quiere humillar. «Tranquilo, Miguel, nos pasa a todos», dijo ella con naturalidad. «Aunque te diré un secreto, yo debo tener un imán para los despistes. Cuando tenía 19 años, rompí la lámpara del pasillo por ir corriendo a traer unos sándwiches». Él la miró con una curiosidad que no era solamente empresarial. Cuando Laura hablaba, Maximiliano se daba cuenta de cuánta vida había en la escucha dedicada. No era compasión fingida, era reconocimiento. Observaba cómo ella resolvía conflictos pequeños con esa mezcla de humor y firmeza que consigue que la gente baje la guardia. Un hombre que no había pasado por turnos de noche ni por el frío de hacer la cama a las 3 de la mañana, entendió, en esas microinteracciones, que el hotel latía en el empeño de quienes nadie nombraba en los folletos. Roberto era el jefe de recepción, una figura hecha de aire acondicionado y comentarios hirientes. Tenía la costumbre de usar un reloj que costaba lo que varios meses de sueldo de la plantilla y una mirada que calculaba más ganancias que sonrisas. Sus decisiones solían pasar por alto el bienestar del equipo en favor de atajos administrativos que, por comodidad, nadie cuestionaba en voz alta. Maximiliano, que había venido al hotel con sospechas de irregularidades en la contabilidad y proveedores, vio en Roberto la cara amable del privilegio que se alimenta a sí mismo. Pero no quería un choque frontal, necesitaba pruebas y sobre todo entender el pulso real del lugar antes de arrasar con órdenes desde la matriz. Las primeras semanas quedaron marcadas por una coreografía de pequeños gestos.
Miguel se encargaba del piso de la cafetería cada mañana y, poco a poco, empezó a dejar junto a la máquina de café 2 vasos sobrantes, uno para Laura y otro para Carmela. El café se convirtió en su excusa legítima para conversar fuera del bullicio de la recepción. Ella hablaba de su proyecto con la pasión con la que se habla de una promesa. Quería presentar un plan de mejora para el personal, un proyecto que no solo ayudara a dignificar turnos y horarios, sino que produjera una cadena de valor donde el reconocimiento se tradujera en salario y oportunidades. Laura ensayaba su presentación frente a un espejo y frente a una libreta de notas. Miguel la escuchaba, preguntaba, apuntaba, como si fuese uno más del equipo, aunque su récord fuera falso. En esos cafés, Maximiliano empezó a rescatar pedazos de su propia memoria que no usaba desde niño. El olor del café de su abuela, el sonido de una cuchara contra la taza que anunciaba la tregua de una conversación. Regalar un café caliente a alguien que acaba de salir de una noche mal dormida no era una solución corporativa, pero lo era para la gente que estaba ahí. Él, desde su disfraz, aprendía que la atención sostenida mueve más que un plan estratégico bien diagramado, y aprendía a sonreír sin ser mirado como el jefe que decide. La complicidad creció con episodios prácticos, una queja de un cliente sobre la limpieza de una habitación, un teléfono que no funcionaba, un proveedor que había retrasado una entrega. Laura y el falso Miguel resolvían con una sincronía que Roberto, en su despacho acristalado, interpretaba como competencia o amenaza. Roberto no tardó en mostrar su lado rencoroso, miradas frías, comentarios en voz baja y pequeñas decisiones que complicaban la labor del equipo. Fue en un pasillo, mientras pasaban las cajas de la última compra, cuando Roberto dejó caer una frase en voz alta para que Laura la oyera. No sé por qué os quejáis tanto, quien no sirve está fuera. La línea fue tan deliberada que nadie la tomó por error. Laura apretó la mandíbula y Miguel sintió que el estómago le daba un vuelco. La protección que sentía hacia aquel grupo de personas a quienes veía con nuevos ojos no se parecía a ningún cálculo de negocio. La oportunidad que esperaba apareció con Fernando Salazar, el gerente regional. Fernando era de los que ponderan antes de actuar, un hombre con experiencia y una especie de justicia interna que no dependía de fama. Llegó al hotel para revisar procesos y al percibir la tensión pidió una reunión con el equipo. Fernando escuchó a Laura cuando ella, con la voz un poco temblorosa pero firme, pidió una oportunidad para presentar un proyecto de mejora que parte de las necesidades reales del personal. La presentación quedó agendada. Laura emocionó tanto a los suyos que la cafetería se llenó de manos que aplaudían en miniatura. Miguel la miró con orgullo silencioso. Su pecho se ablandaba en una mezcla de admiración y culpa. Porque la verdad asombrosa que el título anuncia, aunque todavía nadie lo sepa, no es solo por qué un hombre con recursos se disfrazó. Es que en el trasfondo, ese disfraz fue la consecuencia de una herida. Maximiliano había nacido con comodidades que nunca había ganado con trabajo manual, y estudiar aquello le aterrorizó con una certeza imprevista. Dirigía hoteles desde un despacho, y no sabía realmente qué significaba estar en la trinchera. Su familia, representada por Beatriz Hernández, había construido una reputación y un estilo de vida que le imponía expectativas. Sin embargo, también pesaba la distancia con la gente que fregaba platos, lavaba cortinas o montaba camas. El disfraz era su manera de tocar esa distancia, de sentir el desgaste físico en la piel y averiguar si detrás de las estadísticas de ocupación había personas que merecían mejor trato. Mientras tanto, Laura trabajaba en su presentación con una mezcla de nervio y esperanza. En su libreta, entre números y propuestas, había un dibujo infantil que conservaba de su sobrino, un osito con una corbata. Lo llevaba en la cartera porque, según ella, el osito era una promesa para cuando las cosas salieran bien. Miguel lo notó una tarde cuando, al ayudarla a ensayar, Laura dejó la libreta abierta sobre la mesa de la cafetería. Mi sobrino cree que los osos de corbata son empresarios, bromeó. Miguel le regaló una sonrisa que pretendía pasar inadvertida. Las semanas siguientes fueron un pequeño montaje de escenas cotidianas, arreglar una válvula que goteaba en la cocina, convencer a un proveedor para que adelantase una entrega, ayudar a un huésped a encontrar un cargador. En cada una de esas escenas, Maximiliano iba guardando evidencias mientras se convertía, sin querer, en un compañero confiable.
Camareros y limpiadoras notaron que el nuevo trabajador trataba a todos con consideración. Ese trato no provino de postureo corporativo, sino de un afán de comprender. Aún así, la fundamental mentira seguía ahí: su nombre, su historia, su lugar en el mundo. Llegó la noche previa a la presentación de Laura ante Fernando, y la directiva, la sala de reuniones, iba a ser testigo de algo que podía cambiar la trayectoria profesional de muchos: un plan que planteaba formación interna, turnos racionales y un programa de reconocimiento con incentivos. Laura repasó una última vez sus diapositivas en la cocina del personal. La luz amarilla del fluorescente hacía que el lugar pareciera más íntimo. Margarita, compañera de recepción, le ofreció un trozo de pan con tomate en señal de suerte. Carmela le metió en el bolsillo un termo pequeño con café. Miguel apareció con un ramo de flores sencillas que había comprado en un puesto de la esquina, flores que olían a campo y a disculpa anticipada, y las dejó en la mesa sin decir palabra. «No podías venir con un osito, ¿no?», bromeó Laura al verlo. «¿Has traído flores? ¿Te has vuelto poeta?». Él respondió con una sonrisa que intentó parecer casual. Había planeado, ese día, quedarse fuera del alcance de la reunión para no entorpecer la dinámica, pero cuando la puerta de la sala se cerró y Fernando llamó al orden, él se quedó en el pasillo, a unos pasos nada inocentes. Desde allí, pudo ver a Laura incorporarse con esa mezcla de nervios y fuego que transformaba su rostro. Ella habló con claridad sobre el proyecto, citó casos, propuso cifras razonables y al final pidió algo que nadie esperaba: la oportunidad de pilotar el plan durante 6 meses con seguimiento externo. Sustentó su petición con ejemplos concretos y con una mirada dirigida no a ganar aprobación, sino a pedir responsabilidad. La reacción fue mixta. Fernando se mostró interesado. Roberto, en la última fila, puso cara de quien ve un riesgo. Los directivos debatieron en voz baja. Para Maximiliano, la tensión fue un nudo apretado en la garganta. Por primera vez, sentir que el equipo merecía algo más lo hizo vulnerable sin el escudo de un traje caro. La presentación terminó con un voto a favor condicionado. Laura obtendría la prueba piloto si conseguía el apoyo del equipo y demostraba resultados en los indicadores de satisfacción y rotación. Era una oportunidad. Para ella, era el resultado de años de esfuerzo silencioso. Salió de la sala con los ojos brillantes y lo primero que hizo fue buscar a Miguel para agradecerle sin pompa. Lo encontró en la cafetería, limpiando una mesa con cuidado, como si aquel gesto fuera un acto de reverencia. «Gracias por estar ahí», dijo ella acercándose. «No pensaba que alguien fuera a comprar flores». Él dejó la bayeta por un instante y le contestó, con voz un tanto quebrada: «No quería que lo hiciera sola, y creo en lo que has hecho». En ese momento, ambos sonrieron con honestidad. Nadie sospechaba que debajo de esa sonrisa se tejía una red de verdades no dichas. Maximiliano seguía decidido a no revelar su identidad hasta reunir pruebas contra las irregularidades que había detectado en la contabilidad de proveedores. Pensaba que era una forma de proteger a la gente, exponer el fraude antes de remover el avispero. Sin embargo, la línea entre proteger y traicionar se le empezó a difuminar con la cercanía que Laura ofrecía. Aquella noche, al cerrar la cafetería, Carmela dejó en manos de Miguel un paquete pequeño: tamales envueltos en hoja de maíz, calientitos. «Para que no te vayas sin algo caliente, niño», dijo con esa autoridad de madre que no entiende de jerarquías. Él los aceptó con gratitud y mientras salía al patio trasero, se permitió un instante de fragilidad. Sacó de su mochila una foto pequeña, arrugada en la esquina. Era la imagen de su padre en una obra antigua, con las manos llenas de polvo y una sonrisa honesta. Por un instante, el motivo de su disfraz se hizo carne. No era simple curiosidad, era una deuda consigo mismo por haber olvidado de dónde provenía el valor del trabajo. Al día siguiente, en la plaza frente al hotel, Laura repartió folletos informativos sobre el pilotaje del proyecto entre los empleados. Había entusiasmo en las miradas, una sensación de que algo podía cambiar. Entre los rostros, Roberto observaba con desconfianza y Fernando pasaba los papeles con atención. Maximiliano, desde una esquina, sintió que la mentira comenzaba a pesarle como una mochila con piedras. Sabía que pronto alguien lo ubicaría. La pregunta era cuándo y de qué manera saldría la verdad a la luz. Lo que no imaginaba es que la revelación iba a llegar en la forma más pública posible: la sala de reuniones, frente a toda la plantilla y ante la directiva, pero eso pertenecía al tiempo que vendría.
Por ahora, la ciudad seguía su ritmo. El café seguía saliendo humeante y en el Hotel Olivo florecía una esperanza contenida, hecha de vasos compartidos, trapeadores y promesas en voz baja. La plaza volvió a llenarse de rostros que, por unas horas, parecían creer que algo distinto era posible. Laura pasó la mañana recogiendo impresiones en voz baja, organizando una pequeña sesión en la que pidió a 20 empleados que relataran, con sinceridad, qué les funcionaba y qué no. No pidió que hablaran de números ni de culpas, pidió relatos simples. La última vez que habían sentido que su trabajo valía la pena, la última vez que se habían sentido abandonados. El método era humilde, casi doméstico, pero los relatos que emergieron tenían peso de piedra. Un auxiliar habló de horarios cambiantes que no se comunicaban. Un camarero contó que habían perdido a 2 compañeros por falta de turnos estables. Una recepcionista contó que un proveedor había entregado productos fuera de especificación y que nadie había respondido por aquello. Fernando escuchó y tomó nota con la seriedad de quien sabe que pequeñas causas producen grandes efectos. Al terminar la ronda, le guiñó a Laura y le susurró: «Si esto funciona, cambiará la rotación por completo». Ella apenas sonrió. La energía que la impulsaba era otra cosa. No la ambición de un ascenso, sino el hambre de ver gente quedarse por razones distintas a un sueldo. Roberto, en cambio, no pudo ocultar su ceño. Observaba desde un lateral, como un hombre que compone una lista de objeciones en silencio. A la salida, se acercó a una de las recepcionistas y le dejó caer, con fingida simpatía: «Ojo con confiar tanto en promesas, lo que cuentas puede abrir debates que no convienen». Ella negó con la cabeza, incómoda, y se fue. Roberto guardó la mirada en Laura hasta que ella se perdió entre la gente. Entonces, como siempre, puso distancia entre su expresión pública y su pensamiento privado. Miguel siguió acompañando en los pequeños gestos. Repartió folletos, ofreció café a quien venía de la calle, bromeó con los timbres de la máquina de café como quien combate la tensión con un gesto cotidiano. Cada vez que Laura pasaba por la barra, le dejaba un papel con alguna idea práctica, y ella lo leía con esa mezcla de gratitud y asombro que lo hacía sonreír por dentro. Esa tarde, cuando cerraron la pequeña sesión, Carmela lo miró con la contundencia de quien ha visto a un hijo crecer. «Cuida a esa chica», dijo, y Miguel sintió de nuevo el calor de una familia temporal. Mientras tanto, Maximiliano vivía la jornada con una sensación que no le permitía respirar tranquilo. Había tomado la decisión de no exponerse aún. Creía que reunir pruebas sólidas era la única manera de evitar que la acusación se convirtiera en venganza sin fundamento. Pero la cercanía de Laura, la evidencia de su bondad y la posibilidad de que su proyecto ayudara a gente real pesaban sobre su conciencia. Cada gesto amable de ella le complicaba la máscara. Esa tarde, cuando la mayor parte del personal ya se había ido, Maximiliano se acercó a la recepción con un pretexto y jugando con la casualidad. Necesitaba revisar un registro que podía confirmar el patrón de pagos irregulares que había empezado a detectar: facturas repetidas a favor de una empresa pequeña con entregas que no coincidían con los montos. Había notado además coincidencias en nombres de contacto que olían a redes familiares. No buscaba acusar sin pruebas, buscaba cerrar el círculo. En la oficina de administración, las luces estaban bajas. El ordenador principal, protegido con contraseña, mostraba la pantalla del escritorio y algunas carpetas recientes. Proveedores 2023, pagos recurrentes. Maximiliano se acercó sin prisa. Había aprendido a moverse con sigilo en esos lugares donde el ruido de una silla podía ser un aviso y una llave mal cerrada un fracaso. Respiró hondo y empezó a revisar las carpetas: fechas, números, documentos escaneados. Encontró lo que sospechaba: facturas con timbres similares, números de serie repetidos, órdenes de compra cuyo contenido real no aparecía en los albarades. Su mano tembló al abrir un archivo que vinculaba a un nombre que ya conocía por rumores: Suma y Azok, una firma con contratos supuestamente para suministros menores, y, en el pie, la mención de un pago a una cuenta que correspondía a un familiar de alguien del departamento de compras. Maximiliano guardó copias en un pendrive que llevaba consigo por si acaso. Sabía que la prueba física era peligrosa, pero necesitaba algo para mostrar a una autoridad que no estaría dispuesta a fragmentar la verdad por lealtades mal dirigidos. No calculó, sin embargo, que una voz atenta desde la puerta entreabierta lo sobresaltaría. «¿Todo bien?»,
preguntó Esteban, el vigilante nocturno, sosteniendo un termo y con la incredulidad de quien no esperaba a nadie dentro de la oficina a esa hora. Maximiliano se quedó inmóvil un segundo. Luego, con la calma de quien ha extraído conclusiones anteriores, respondió: «Sí, perdón, vine a fotocopiar un documento que me pidieron en recepción. ¿Puedo salir por aquí?». Esteban lo miró de arriba abajo. En su rostro no había juicio, solo la curiosidad de un hombre que conocía las rutinas mejor que nadie. «No deberías estar aquí solo», dijo, «pero si es algo del hotel que no te pase nada. Yo aviso por radio». Maximiliano asintió, con un nudo en la garganta. Cuando salió al pasillo, el aire frío le pegó como un aviso. No era la detección lo que más le inquietaba, sino la posibilidad de que aquella vigilancia fortuita lo dejara expuesto más adelante. Si alguien veía sus registros de acceso entrando a administración a las 10 de la noche, podría convertirse en sospechoso, o peor, en chivo expiatorio. Decidió que la forma correcta no era la fuerza bruta ni el escándalo nocturno. Tenía que construir un relato que no se pudiera desmentir. Por eso, al día siguiente, empezó a recabar testimonios en voz baja. No habló con los más cercanos a Roberto. Habló con perfiles discretos. Ana, la auxiliar de pisos. Teresa, que llevaba el control de almacén. Un técnico que revisaba las máquinas de hielo. Les preguntó, con la humildad de quien no pretende alterar la paz, si habían notado discrepancias en entregas, en calidades de mercancía o en cantidades. Los relatos, en conjunto, formaron un patrón. No era solo que había facturas infladas, eran materiales que llegaban rotos, pedidos incompletos, promesas de reposición que nunca se cumplían. La contabilidad, cuando parecía limpiar todo con números, ocultaba un desgaste humano evidente. Laura, sin saberlo, fue el eje de una confianza que facilitó esas confesiones. Al verla tan comprometida, la gente que solía callar se sentía autorizada a hablar. En la tarde de puertas abiertas que organizó en el hotel, muchas manos se levantaron para proponer soluciones prácticas, ajustar horarios, pactar rotación justa, supervisar entregas con firma de recepción. Fue precisamente en una de esas firmas, la de Pereza, en el recibo de enero, donde Maximiliano notó una rúbrica demasiado familiar, la misma letra que aparecía en varias órdenes de compra que había revisado la noche anterior. El enredo empezó a cerrarse. Alguien en compras usaba firmas repetidas. Había complicidad entre recepción y proveedor, o al menos una negligencia recurrente que beneficiaba a terceros. Maximiliano pensó en tomar aquel puñado de pruebas y dejarlas en manos de alguien externo al hotel, una denuncia anónima, una auditoría forzada. Pero también temía que la acusación, si se realizaba sin contexto, acabara destruyendo puestos de trabajo y reputaciones inocentes. En medio de esa inquietud, Roberto apretó las tuercas una tarde en un pasillo. Se acercó a Laura con maneras suaves, una oferta en el bolsillo, apoyo condicionado a cambios en el equipo. Le propuso que si quería seguir con el piloto, debía firmar un documento por el cual aceptaba la supervisión directa de la dirección. «Nada personal», le dijo, «solo queremos garantías». Laura leyó entre líneas y no aceptó. «No firmo con cláusulas que limiten la autonomía del equipo», respondió. «Si esto va a funcionar, necesita espacio para respirar». Roberto desvió la mirada, y por un instante, la máscara se le resquebrajó en una sombra. «Ten cuidado», murmuró, «no todo el mundo celebra lo nuevo». Esa frase cayó como una piedra en el estómago de Laura. No entendió si era una amenaza directa o un aviso. Lo único claro era que iba a necesitar aliados. Buscó a Fernando, que le ofreció apoyo público. La dejaría presentar los indicadores cada 15 días ante la Junta. ¿Sería bastante? Laura respondió que sí, por la gente, por la idea, y volvió a su rutina con esa mezcla de vértigo y responsabilidad que define a quien carga una semilla en las manos. Maximiliano, por su parte, sintió que el tiempo se acortaba. Cada gesto de resistencia de Roberto, cada voz que se abría para hablar de problemas con proveedores, lo empujaba a una decisión. No podía permitir que la lucha por la transparencia se convirtiera en un debate cerrado mientras las pruebas seguían en las sombras. Necesitaba un modo de presentar todo sin que pareciera una vendetta, un expediente organizado, fechas, firmas, referencias cruzadas.
Esa noche, volvió a la oficina de administración con la intención de terminar de compilar los archivos. Esta vez no entró por la puerta principal, esperó hasta que el ruido en los pasillos se redujera y se deslizó por la puerta de servicio. Las luces automáticas del corredor se encendieron con un zumbido leve. En sus manos, una linterna pequeña. Con el corazón duro en la garganta, abrió la carpeta donde había ido guardando las copias. Frente a él, la pantalla mostraba la lista de proveedores con cantidades y montos. Maximizó la ventana y empezó a organizar. Un documento por proveedor, otro por fechas, otro con las firmas repetidas. Cuando estaba por terminar, notó una nueva entrada en el sistema, fechada ese mismo día. Un pago urgente a una cuenta que no figuraba en la lista habitual. El nombre del beneficiario le resultó desconcertante porque coincidía con una empresa que nunca había trabajado directamente con el hotel. La factura venía marcada Gestión Externa y llevaba una nota, aprobado por correo de R. Martínez. Su estómago se encogió. Roberto. Si esa aprobación era real, el vínculo llegaba hasta el mismo hombre que ahora ejerce resistencia pública. Si era forjada, alguien del departamento de compras había usado su nombre para legitimar pagos. En cualquiera de los dos casos, la línea se volvía peligrosa. Maximiliano supo, sin palabras, que no bastaba con pruebas administrativas. Necesitaba un movimiento que obligara a la dirección a mirar con ojos limpios. No era una idea de héroe, era la decisión de alguien que veía el daño y no podía quedarse inmóvil. Cerró la sesión en el ordenador, guardó los documentos en un sobre marcado con cuidado, comprobó que no quedaran rastros en las computadoras y, antes de salir, se detuvo un segundo en el umbral. Afuera, la noche tenía un silencio profundo. Del otro lado de la puerta, el hotel respiraba, inocente, ignorante aún de la tormenta que se gestaba en sus papeles. Con el sobre bajo el brazo, caminó hacia el ascensor de servicio. No sabía aún a quién dárselo. Sabía, en cambio, que si la verdad iba a salir, tendría que ser de forma que protegiera a los que podían perderlo todo por culpa de otros. Y por primera vez desde que había decidido callar, la posibilidad de exponerse dejó de ser solo un riesgo, se volvió una obligación. Al abrirse la puerta del ascensor, pensó en Laura, en Miguel, en Carmela y en los rostros que habían confiado. Pensó en su padre, en la foto arrugada que guardaba en su bolsillo como un talismán. No quería traicionar esa fe en el trabajo honesto. Apoyó la mano en el sobre. La decisión estaba tomada. Iba a dejar las pruebas en un lugar que obligara a la auditoría externa a actuar. Pero antes necesitaba asegurarse de una cosa más, que nadie pudiera vincular la entrega con él. Se detuvo a considerar dos opciones y eligió la que dolía menos al corazón, la entrega anónima en un buzón seguro que sabía que existía en la antigua oficina de contabilidad externa, un buzón que la gente usaba para propuestas discretas. Si alguien abría esa puerta, la investigación vendría de fuera y tendría menos posibilidad de manipulación. Puso el sobre en el pecho, respiró hondo y salió al pasillo. El olor a café viejo y a cerar pisos lo acompañó hasta el pequeño portal de servicio. Afuera, la noche lo arropó con su manto. Caminó hacia la oficina externa, con pasos calculados, y sintió que con cada uno de ellos se acercaba un poco más al momento en que la verdad dejaría de ser su secreto. Cuando estuvo frente al buzón, metió la mano en el sobre y casi pudo oír, dentro, la suma de pequeñas injusticias que estaban por ser contadas. Al cerrar el buzón, un ruido en la calle lo hizo girar. Una figura se acercaba con paso decidido. Antes de que pudiera distinguir rasgos, la calle se encendió con la luz de un coche que frenó. La figura se detuvo, levantó la cabeza, y por un segundo, la luna reveló unos ojos que Maximiliano conocía demasiado bien. ¿Creías que podrías hacerlo sin que nadie lo supiera?, dijo una voz, baja, fría. Maximiliano no tuvo tiempo de responder. La mano que creía un aliado o un vigilante se cerró a su espalda y la sombra que lo enfrentaba habló con nombre propio. No tienes por qué complicarlo todo, Maximiliano. El aire se volvió denso. En la penumbra, la ciudad siguió girando ajena. Dentro del buzón, el sobre quedó intacto, y fuera, sobre el pavimento, la decisión que parecía inevitable se encontró con la mano que nunca había imaginado ver en esa calle. Maximiliano supo, en ese instante, que la verdad que llevaba había dejado de ser un secreto suyo y había pasado a depender de cómo otros querían manejarla. No era solo su lucha,
Era un choque de voluntades que iba a estallar en el lugar donde menos cabían silencios, la sala de reuniones, frente a todos. Respiró hondo. Tenía la sensación de que todo se había precipitado hacia un punto donde la integridad de muchos pendía de una sola noche. Miró la figura que lo sujetaba y por primera vez notó en su gesto algo más que un oportunismo. Había una urgencia propia, una prisa que no dejaba espacio para explicaciones. «Dime qué quieres», musitó Maximiliano, con la garganta apretada. La respuesta llegó como una ventana que se abría sobre un pasado que no quería reconocer. «Quiero que cuides cómo cae la primera ficha, porque si la lanzas mal, no solo cae el que debe caer, caen estaciones enteras». Maximiliano cerró los puños. Afuera, el ruido lejano de un autobús pasó como una cortina. Pensó en la frase de la figura de la calle, «Cuida cómo cae la primera ficha». Pensó en las estaciones que podían venirse abajo. Pensó en los rostros de los que no tenían por qué pagar por la ambición de otros. «No estoy tarde», replicó. «Llegué a la hora suficiente para que esto se discuta con la seriedad que exige». Andrés alzó la cabeza y por un instante reveló cansancio y cálculo a la vez. Era el hombre que sabía manejar tormentas. Esa noche, sin embargo, su máscara estaba más delgada. «Bien», dijo, «explícate». Maximiliano dejó que la luz le golpeara la frente. No empezó por lo que más quemaba. Eligió un camino que esperó preservar a inocentes. «Hay anomalías en las cuentas de ocupación del último trimestre», comenzó. «Tarifas infladas, reservas que no pasan por recepción, pagos que salen a cuentas que no constan en la nómina ni en proveedores conocidos. Es algo sistemático». Se hicieron murmullos contenidos. Julio frunció el ceño, como si cada palabra fuera una tabla que se hundía en su propia responsabilidad. «¿Tienes pruebas?», preguntó Rosa, ejerciendo la frialdad de quien sabe que las palabras sin respaldo no van a ninguna parte. Maximiliano sintió la urgencia de abrir el sobre, pero recordó la advertencia, no sacrificar a los inocentes por comodidad. Buscó con la mirada a la sala, buscando un rostro que no perteneciera a la red que había tejido la corrupción. Vio a Marta, vio a Miguel, el hombre de la recepción que entró en ese instante con una taza de café que dejó en la mesita lateral como si no supiera bien qué hacer con las manos. «Sí», dijo al fin, «pero no todas las pruebas implican a quienes se encuentran en los niveles operativos. Hay documentos que muestran transferencias a empresas fachada y acuerdos con proveedores fantasma. Tengo actas internas, órdenes de pago y comunicaciones que prueban que la manipulación no fue una decisión aislada. Puedo entregarlo todo, pero propongo que primero hagamos una revisión interna independiente, y si la auditoría confirma esto, entonces proceder con las acciones legales pertinentes. Evitar exponer a empleados que solo ejecutaban órdenes sin conocimiento de la maniobra». La sala estuvo a punto de dividirse en ese momento. Algunos asintieron con la cabeza, otros se tensionaron. Catalina entró en la sala sin ruido. La misma figura de la calle, ahora sin abrigo, con el pelo recogido y la mirada exacta que Maximiliano recordaba. Se sentó como si llevara semanas esperando esa reunión, y al hacerlo, abrió un surco más profundo en el aire. «¿Revisión interna?», replicó con voz neutra. «Una auditoría interna no llega al cuarto nivel si no hay voluntad de que llegue, y la voluntad, mis queridos, se compra o se reserva». La tensión subió, y Maximiliano supo que Catalina no solo hablaba por el grupo que la acompañaba en la ciudad, hablaba desde una experiencia de poder. Andrés palideció ligeramente. «¿Eres tú quien lo advierte?», preguntó Andrés. Catalina sonrió con pequeños dientes de metal. «No advierto. Simplemente observo que la primera ficha, si cae en la sala equivocada, puede romper cosas que a nadie le interesa que se rompan ahora mismo». Julio dejó el bolígrafo y miró a Maximiliano con una mezcla de reproche y súplica. «Si esto sale al público, el banco pedirá explicaciones, los inversores retirarán fondos y una cadena de reclamaciones puede arrastrar a muchas familias», dijo. «No podemos arriesgarnos a una cascada». «Entonces, ¿qué propones?», contestó Maximiliano, la voz más firme de lo que se sentía. «¿Tapar, pagar y seguir como si nada?». «Propongo manejarlo con cuidado», replicó Catalina. «Señalo culpables específicos, a quienes se pueda sacrificar sin que el engranaje central pierda funcionalidad. Es lo que se llama control de daños». Esa frase cayó con un ruido sordo. Control de daños. Sacrificar archivos expiatorios.
Maximiliano recordó los rostros del servicio, de las camareras que doblaban las toallas y de los recepcionistas jóvenes que aprendían el oficio sin saber que estaban siendo utilizados como fachada. Se obligó a mirar a Andrés. No, dijo, no voy a aceptar un plan que convierta a trabajadores en culpables sustitutos. Estoy aquí porque creo que hay que restaurar integridad, no simularla. Un murmullo más fuerte recorrió la mesa. Catalina dejó que el silencio la cubriera, como si siempre se hubiera especializado en esperar el momento justo para atacar. «¿Y si te dijera que al hacerlo público ahora, pondrías en riesgo a Laura?», preguntó, y por primera vez pronunció su nombre con la ligereza de quien conoce consecuencias que aún no han caído. El corazón de Maximiliano empezó a latir de nuevo con violencia. Laura pensó enseguida en la cabeza del piloto, que la joven tenía que entregar esa misma tarde, en las luces de un set que aún no se encendían, en su voz que luchaba por hacerse escuchar. Maximiliano no podía, sin más, implicarla. «¿Qué tiene que ver Laura con esto?», preguntó, pero sabía la respuesta. Todo podía tener que ver cuando la verdad empezaba a desbordar. «No tiene que ver», dijo Catalina, «pero todo puede verse afectado si la reputación del proyecto se mancha. Y hay quienes prefieren cerrar proyectos que enfrentar escrutinio». Rosa abrió un cuaderno y tomó una nota. Era la asesora legal buscando salidas con su estilográfica. «Podemos plantear una investigación confidencial con un tercero, un despacho de auditoría externo, condicionado a no divulgar resultados hasta que tengamos una conclusión. Eso protege la operación y evita exposición inmediata». Maximiliano había esperado encontrar una muralla, y en parte la encontró, la prudencia legal y el cálculo financiero, pero a eso se añadía la fría posibilidad de que la verdad se moldea en función de conveniencia. «¿Y si la auditoría confirma lo que digo?», insistió. «¿Qué harán entonces?». Julio tomó aire, midiendo palabras como se pesan fichas. «Se actuará conforme a la legalidad. Si hay que despedir, se despedirá. Si hay que denunciar, se denunciará. No voy a mentir. La empresa pagará por sus errores, pero también tiene que garantizar continuidad. No se puede hundir un hotel con un embozo de prensa». Marta, que hasta entonces había permanecido casi ausente, habló con la voz de quien conoce a las personas a su cargo. «Si hay gente inocente que pierde su trabajo por esto, yo me encargaré de reubicarlos», dijo. «No puedo garantizar que no haya despidos, pero no vamos a permitir que se haga un ajuste por la ventana en vez de por la puerta». La frialdad de la sala se rompía en hilos humanitarios que iban y venían. Maximiliano sentía la propia responsabilidad arañándole la garganta. Podía forzar la entrega del sobre, publicar todo y dejar que la tormenta limpiara, aunque dejara cicatrices. O podía confiar en el proceso, aceptar una investigación externa y preservar a los inocentes. Pero en su pecho vivía un código que no permitía medias tintas. Si había culpables, debían asumirlo. Fue en ese punto cuando alguien en la esquina se aclaró la garganta. Miguel, el de la recepción, había entrado sin permiso y ahora se sostenía en la puerta con las manos manchadas de café. «Perdón por la intromisión», dijo con la humildad de quien se sabe pequeño frente a la mesa. «Escuché parte fuera, en el pasillo. Trabajo con gente que no tiene otra fuente de ingreso. Si esto sale a la luz sin cuidado, muchos van a perder el pan. Pero también sé cosas. Ayer vi a un hombre con un portátil que no era del hotel, en la sala técnica. Tenía unas claves. No sé si eso ayuda, pero...». Su voz se quebró con una sinceridad que no estaba en la sala. Maximiliano lo miró y supo que Miguel no era un observador neutro. Era la persona que hacía posible, con su trabajo, que el hotel funcionara. No merecía ser un sacrificio. Catalina, sin perder el ritmo, replicó: «Eso es útil. Indica que la maniobra se apoya en tecnología y en acceso. Podemos cortar el acceso, fijar responsabilidades y mostrar que estamos tomando medidas. Es una respuesta creíble». «¿Y si en ese acceso hay complicidad de niveles altos?», dijo Maximiliano. «¿Será suficiente cortar cables y mostrar manos de operarios? No estamos hablando de una estructura organizada en la que, por la forma en que se registraron facturas y pagos, hubo participación voluntaria de quienes deberían haber fiscalizado». Todos en la sala supieron que la pregunta tocaba un punto débil. Andrés buscó la forma de inclinar la conversación hacia la posibilidad de control externo. «Si es así», dijo con la voz medida de quien quiere ganar tiempo, «debemos recoger las pruebas y entregarlas a la autoridad competente. Eso es todo».
Rosa asintió, pero añadió: «Si vamos a la fiscalía, necesitamos blindaje legal, no podemos filtrar documentos ni hacer acusaciones que nos expongan a demandas por difamación si hay datos que no resisten una investigación seria». Mientras hablaban, un móvil vibró en la mesita lateral. Nadie lo miró hasta que la pantalla mostró un mensaje que alguien leyó en voz baja y, de pronto, la premura subió a un nivel nuevo. Catalina fue la primera en reaccionar. Sus ojos se cruzaron con los de Maximiliano y, en ese cruce, hubo la misma urgencia que había en la calle. «No tenemos tiempo para danzas administrativas», dijo. «Hay gente que mueve cosas en la sombra y seguirán haciéndolo si dejamos pasar días. Cada minuto cuenta». Andrés apretó el puño contra la mesa. Sopesaba pérdidas, reputaciones, contratos, la posibilidad real de que los bancos exigieran la entrega inmediata de créditos. Tenía en su mano la estabilidad de la empresa y, sobre todo, la suya propia. «Propongo que hagamos dos cosas», dijo finalmente. «Una auditoría externa limitada que se haga en las próximas 72 horas con cláusulas de confidencialidad severas y, a la par, medidas preventivas, restringir accesos, congelar pagos sospechosos y contratar seguridad digital. Si hay algo criminal, lo presentamos a la fiscalía y, mientras tanto, manejamos la comunicación interna con discreción para no alarmar al personal». Maximiliano escuchó y, por primera vez, sintió que le ofrecían un puente. No era el escenario ideal, no era la exposición total ante la ciudadanía, la limpieza pública, pero era una posibilidad de alcanzar una verdad que no destrozara a los inocentes. «Acepto la auditoría», dijo, «pero necesito garantías, que quienes la conduzcan no estén vinculados con las mismas redes que el hotel, nombres que yo proponga o bien una lista acordada entre partes. Y que se asegure protección laboral para los que aparezcan solo como ejecutores». Rosa lo miró con una mezcla de admiración y cálculo. «Lo que pides es razonable, lo incluiremos en el acta». Y así, la reunión tomó forma. Se discutieron nombres de despachos, cláusulas de confidencialidad, plazos y costes. La sala se fue poblando de acuerdos fríos que actuaban como vendajes. Pero en el fondo, en el centro de la mesa, el sobresalto seguía allí, pesado en el bolsillo de Maximiliano, con papeles que podían incendiar o purificar. Cuando Maximiliano se levantó para marcharse, sintió la mirada de Catalina seguirlo. Ella se acercó a un palmo y su voz no vino a aconsejar ni amenazar, vino a dimensionar la noche. «Cuidaremos la caída de la primera ficha», dijo. «Pero recuerda, las estaciones de las que hablas no son solo físicas, son redes. Si llegas hasta el núcleo, espera que el núcleo reaccione». Maximiliano asintió con una calma que no era inocencia. Sabía que la noche apenas comenzaba. Al salir, en el vestíbulo, el reloj marcó la hora oficial de la ciudad. La maquinaria daba la impresión de continuar intacta. Miguel lo miró desde detrás del mostrador con una mezcla de alivio y temor. «Si necesitas algo», dijo Miguel, «te ayudo». Maximiliano apretó su mano. Afuera, la luz de la mañana ya había perdido su inocencia. En su bolsillo, el sobre parecía más ligero por haber sido pospuesto, pero también más peligroso por la espera. Sabía que la auditoría podía ser una trinchera o una farsa. Sabía que la figura de la calle, Catalina, no le había ofrecido lealtad sino interés. Y sabía, sobre todo, que había quienes ya se movían en la ciudad con la intención de que esa noche no terminara en jugo de limpieza pública. Al cerrar la puerta del ascensor, se preguntó por Laura y por la tarde que se acercaba. Necesitaba hablar con ella. La entrevista para el piloto podía cambiar de rumbo si los tiempos se cruzaban con la divulgación. No quería que su nombre quedara manchado por la exposición ni que una investigación paralela destruyera una oportunidad profesional. Pensó en la fuerza de la información bien colocada. A veces, la prensa hacía justicia cuando las instituciones no podían. Otras, la precipitación condenaba sin piedad. En el resto del hotel, los sonidos seguían su coreografía. Una campanilla, un carrito que arrastraba platos, conversaciones en voz baja. La vida de muchos continuaba ajena a la posibilidad de cataclismos. Maximiliano se permitió un minuto para contemplar la fachada del Olivo, las macetas, la placa con letras doradas que relucían por reflejo. Allí dentro se decidiría si la verdad sería un instrumento de reparación o un arma arrojadiza.
Al final del pasillo, su teléfono vibró. No era un número conocido. La pantalla no mostró nombre. El pulso le trepidó un instante antes de contestar. ¿Sí? Dijo. Una voz, baja y sin emoción conocida, apenas logró dibujar una orden. No abras nada. Espera. Antes de que Maximiliano pudiera preguntar, la llamada se cortó. El silencio posterior fue más ominoso que cualquier amenaza verbal. Sujetó el teléfono con fuerza, sintiendo que la ciudad en torno suyo tensaba un hilo invisible. Entonces lo supo con la claridad de quien se prepara para saltar. Esa noche, la sala de juntas no sería el único lugar donde se decidiría cómo caerían las fichas. Y la primera de ellas, cuando cayera, no sería una pieza aislada, sería la señal de una exposición que podía encender todo. Maximiliano guardó el teléfono, metió la mano en el bolsillo y apretó el borde del sobre. Afuera, los últimos rayos de la mañana le ofrecían una promesa de luz que aún no sabía si sería de revelación o de incendio. Volvió a mirar la puerta del hotel y, sin mirar atrás, se dirigió al despacho donde sabía que Laura ensayaba su piloto. Tenía que hablar con ella antes de que la ciudad, la empresa o alguien más decidiera por ellos. Al cruzar el umbral del pasillo que conducía al estudio, oyó pasos apresurados detrás suyo. Era Catalina, que no dejaba cabos sueltos. «No hagas nada imprudente», le dijo, sin preámbulos, «y mantén el sobre seguro. Habrá quienes te ofrezcan dinero por él y habrá quienes ofrezcan silencio a cambio de lealtades. No aceptes nada sin consultarlo». Maximiliano asintió, pero sabía que la tentación, en sus múltiples tramas, ya se movía por la ciudad. La noche venidera prometía revelaciones y decisiones en las que no habría bandos limpios, solo habría consecuencias. Entraron al despacho de Laura. Ella estaba de pie frente a la mesa, con unos apuntes en la mano y una mirada que mezclaba sueño y empuje. Cuando alzó la vista y vio a Maximiliano con el sobre en la mano, supo, de golpe, que algo había cambiado. ¿Pasó algo?, preguntó Laura sin rodeos. Maximiliano la miró, y en la manera en que el silencio se prolongó entre ambos, la urgencia de la verdad encontró su forma. No sería una explosión sin medida, sería una elección. «Tenemos que decidir cómo contar esto», dijo él, «y tenemos que proteger a quienes no merecen ser sacrificados». Laura dejó sus papeles encima de la mesa. El piloto podía esperar, la noche, en cambio, no. Afuera, una ciudad lista para encender sus propios relojes se preparaba para ver caer una ficha por primera vez. Dentro del despacho, dos personas se miraron, como junto a una mesa de ejecución en la que solo ellos aún podían elegir el modo en que se abrían las compuertas. En el otro extremo del edificio, sin que ellos lo supieran, alguien más hablaba por teléfono. Su voz era una promesa y una advertencia a la vez. «Que empiecen los preparativos», dijo. «Si quieren jugar con fuego, que sientan que quemamos con método». Y en ese instante, el sobre en la mano de Maximiliano perdió la calma de papel para transformarse en el pulso que marcaba el ritmo de la ciudad. La primera ficha estaba pronta. El resto solo era cuestión de tiempo.